Mateo capítulo 26, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto al pueblo. Hasta ahí la lectura de la palabra que hemos tomado. Este tema es la conspiración sobre Jesús, que las autoridades judías estaban planificando cómo deshacerse de Cristo. Esto sucedió hace 2000 años atrás, allá en Israel. Entonces, en este capítulo relata la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo de Mateo, capítulo 26, donde se levanta un complot para asesinar a Jesús, que ellos incubaron dentro de sus corazones hacer maldad. Así que la hora de su sacrificio había llegado, porque nada de lo que estaba sucediendo sobre la vida de Jesús estaba fuera del control de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Todo lo que estaba sucediendo, Él estaba bajo su control, tenía conocimiento de lo que le iba a pasar, todo lo que estaban haciendo las autoridades judías. Estaban conspirando detrás de él, y ellos ignoraban en realidad que Jesús lo sabía todo, lo conocía todo. Y estos versículos nos da detalles de su conspiración que hicieron las autoridades judías en contra de Jesús. Pero como estamos diciendo, Jesús tenía el pleno control de todos estos acontecimientos, porque Jesús anteriormente les había dicho a sus discípulos en numerosas ocasiones que él iba a morir en manos de aquellos que le odiaban, ¿no? Vamos a leer algunos versículos. No es que aquí, cuando hemos lecturado la lectura bíblica, que dice: cuando los principales sacerdotes, los ancianos, estaban reunidos o conspirando contra nuestro Señor Jesucristo, Cristo no lo sabía, sino que Cristo lo sabía, porque la hora ya de su sacrificio ya había llegado. Y vamos a leer algunos versículos, como Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús les habló a sus discípulos lo que le acontecería, ¿no? Qué es lo que le sucedería en los años, que vendrían, los días, que van a venir sobre él, y eso nos da los detalles. Mateo 16, 21, Jesús dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Ahí está el pleno control de nuestro Señor Jesucristo, él advirtiéndolo a sus discípulos. También el capítulo 17, versículo 22 y 23, dice la palabra: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. También en del mismo libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 17, dice, 17 al 19, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y los escribas lo condenarán, entregarán a los gentiles para que se
lo escarnezcan y lo azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. Hasta ahí estos versículos que hemos leído, que si los principales sacerdotes se reúnen para conspirar en contra de nuestro Señor Jesucristo, ya es porque la hora de nuestro Señor Jesucristo había llegado ya el momento de su sacrificio, que ya anteriormente pues ya se había planificado, ¿no? Allá en la eternidad, que ese era el propósito, el plan que Jesucristo había venido a cumplir en esa tierra, ser sacrificado. Así que en esos momentos no es casualidad, no es coincidencia que los sacerdotes no empiezan ya a planificar, a conspirar a espaldas de Jesús. Pero como estamos diciendo, Jesús lo tiene el pleno conocimiento, porque anteriormente nuestro Señor Jesucristo, ya sus últimos días, que él ya iba a cumplir lo que el plan, lo que había venido a hacer. Ellos ya pues Jesús se había confrontado, ¿no? En el capítulo 23, ¿no? De Mateo, también es la confrontación de Jesús en contra de los fariseos. Como dicen algunos, ese mensaje que fue tan duro, que duró, como dicen los científicos, duró aproximadamente de 8 horas, ese mensaje tan duro que les dio a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, es el mensaje que colmó el odio y la amargura de los fariseos para que lleven a cabo sus planes de lo que ellos tenían. Y entonces también recordemos Mateo ya 24, Jesucristo ya les enseña una forma personal a sus discípulos en el monte de los olivos. Ahí habla, y ese mensaje fue en Mateo 24, Mateo 25 y 2 capítulos que nos da detalles, las enseñanzas de Jesucristo sobre el fin de todas las cosas, juicio a las naciones. Ahí entra la parábola de las 10 vírgenes. Entonces ese mensaje también fue una enseñanza personal Jesús a sus discípulos. Y entonces, pero todas esas enseñanzas que ya Jesús dio, sus últimas enseñanzas, pero en su mente siempre estuvo que él iba a morir, iba a ser entregado, como ya anteriormente ya Jesús le había dicho a sus discípulos, que él sería entregado para que sean azotados, para que sea crucificado, que sea humillado, ¿no? Ya él tenía un pleno conocimiento, como ya hemos leído en el capítulo 26, cuando dice entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote de Caifás, que tuvieron consejo para destruir a Cristo, para matarlo, porque la hora, como estamos viendo, la hora ya de su plan soberano que se había planificado en la eternidad, en esos momentos no se iba a cumplir, porque Cristo en su plan, en su propósito que él ha venido a este mundo, era redimir a los seres humanos, redimir, salvar a los seres humanos. Recordemos que esta parte que también podemos dar detalles, que cuando antes que sea el tiempo, no pudieron tocarlo a Cristo, no pudieron poner sus manos sobre Cristo, no podían, porque no era el tiempo. Si las autoridades aquí en este tiempo ya llegan a planificar, a conspirar en contra de nuestro Señor Jesucristo y logran sus objetivos, es porque ya Él se entrega de una forma
voluntaria. Una forma voluntaria se entrega porque Él mismo dice que Él ha venido, y vamos a llegar a esos textos, que Él mismo ha venido a dar su vida por los pecadores. Nadie me lo quita, sino que yo lo pongo de mí mismo. Anteriormente no lo han podido tocar, que múltiples de ocasiones que lo han tendido trampas a nuestro Señor Jesucristo, no podían tocarlo. Y entonces eso, que Jesús ya llega el momento que Él se deja arrestar, es porque Él, una forma voluntaria, está poniendo su vida, porque ya llegó el tiempo. Así que recuerden que estos fariseos que están conspirando en contra de nuestro Señor Jesucristo odiaban a Cristo, le detestaban a Jesucristo. Hasta Pilato se dio cuenta, ¿no? Cuando ya Pilato le estaban juzgando, y Pilato se dio cuenta que por celos lo habían entregado. Por eso las autoridades judías le odiaban a Jesús, porque ya en algunas ocasiones Jesucristo le había arruinado el negocio, ¿no? En 2 ocasiones nuestro Señor Jesucristo les entró al templo, ¿no? Eso lo detalla en San Juan capítulo 2, la primera entrada. Su segunda entrada lo relata Lucas capítulo 19. Ahí está cuando Él entró al templo y ahí volcó todas las mesas de los cambistas, del negocio, el dinero, les tiró por el piso, y eso les arruinó el negocio a las autoridades judías, y por eso había un gran resentimiento, una amargura hacia nuestro Señor Jesucristo. Su maldad, ellos empiezan a desatar su maldad en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así es la religiosidad, siempre odiará, detestará a los que viven en una vida de justicia y de santidad. Como así mostraron un odio despreciable esos religiosos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí recordemos que ellos fueron testigos también de los milagros de Dios, de lo que Jesucristo hizo, no en aquel tiempo, pero ni así fueron conmovidos en sus corazones, sino que más bien ellos odiaban, y ellos también persuadieron, ¿no? Recuerden, a la multitud para que también no lo crucifican a Cristo y suelten a Barrabás. Recuerden, ahí se ve el corazón cambiable de las personas, los corazones cambiables que en algún momento clamaban, ¿no? Mateo 21 lo relata del 9 hacia adelante, cuando Jesús entró en su burrito, no hay a Jerusalén, la gente que dice que le clamaban: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Dieron un grito de alabanzas, esa misma multitud que en algún momento clamaron a nuestro Señor Jesucristo como el bendito, el que viene en el nombre del Señor. Después cambiaron de opinión esa gente por persuasión de los religiosos. Estaban gritando también que lo crucifiquen. Pero Jesús, él no se fiaba de esa multitud que en algún momento le quisieron hacer rey, ¿no? Él no se confiaba, porque él conocía en realidad que cómo estaban sus corazones, que ellos, esa gente nada más que lo seguían a nuestro Señor Jesucristo por ser beneficiados por sus milagros, pero no querían tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Así hay gente el día de hoy que quieren beneficiarse de Dios, quieren beneficiarse de los milagros de Dios, pero no quieren una relación personal con Dios, no quieren someterse, no quieren reconocer sus maldades, sus pecados, no quieren dejar su maldad, su pecado, porque hay gente que a veces busca sanidades, busca prosperidades, nada más, pero solamente
eso nada más, pero no quiere tener una relación personal con Dios. Así que es muy importante entender y comprender que a Dios tienes que buscarlo sin intenciones de intereses personales, porque de qué te serviría digamos, buscar a Dios por un milagro, por una sanidad física, y si te pierdes, como hay un caso, Lucas lo cuenta en sus escritos, ¿no? Lucas dice que en su tiempo hubo 10 leprosos y se presentaron delante de Jesucristo y le dijo: ¿qué queréis que haga? Y entonces ellos dijeron: queremos ser sanados, curados de esta lepra. Y entonces algo que Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y entonces él dice que los 10 se fueron a presentar delante del sacerdote. Mientras ellos caminaban, entonces, ¿qué sucedió? Dice que la lepra desapareció. Y la lepra era una enfermedad incurable. Es como hoy en tiempo hay enfermedades, el cáncer, el SIDA, otras enfermedades son incurables. La ciencia médica de aquel tiempo no podía curarla, esas enfermedades, como hoy en día hay enfermedades que la ciencia médica no puede solucionarlo. Entonces se dieron cuenta que aquella lepra había desaparecido, y entonces dice que uno de ellos volvió a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando él volvió, le agradeció a Cristo y le dijo, Jesucristo le preguntó: ¿dónde están los 9? Los 9 eran judíos y el que volvió era samaritano. Entonces ahí lo interesante que el que volvió era samaritano. Le dijo el Señor Jesucristo, dijo: por tu fe eres salvo, tu fe te ha salvado. Ese hombre no solamente recibió la sanidad física, sino recibió la salvación de su alma. Pero los otros fueron sanados nada más físicamente, y si no se arrepintieron, se perdieron, porque hay personas que a veces son beneficiados de bendiciones terrenales, pero no alcanzan las bendiciones espirituales. Y lo más grande que puede uno alcanzar son las bendiciones espirituales, la salvación de tu alma. Y las sanidades físicas son por añadidura. Por añadidura, no busques la añadidura, sino busca el pan completo, la bendición, que es la salvación de tu alma. Así esa multitud quisieron, se beneficiaron, ¿no? de algunos milagros que Cristo hizo, pero ellos no quisieron entregar sus vidas a Cristo, no quisieron servirlo a Él, no quisieron renunciar el pecado y la maldad. Y esa misma gente que en algún momento clamó: Hosanna el Rey, Hosanna el que viene en el nombre del Señor, en otro momento estaban diciendo: crucifícala, crucifícala. ¿Cómo es el corazón humano? ¿Cómo es el corazón cambiable del ser humano? Hoy hay tiempos, hay cristianos que le sirven a Dios un tiempo, después cambian, hasta niegan que ya Dios no existe. Y esa multitud, y eso nos relata, si usted quiere leerlo ahí en el texto, Mateo 27, versos 22 y 23, ahí gritaban delante de Pilato: crucifícala, crucifícala. Ahí está la maldad. El corazón humano es cambiable. Menos que esa persona tenga a Cristo en su corazón será un corazón desenfrenado a hacer el mal, porque solamente Cristo en el corazón, Dios dentro del corazón, habrá un freno a la maldad. Podrás controlar, vencer a los deseos pecaminosos, ese es solamente con Cristo. Y aquí los fariseos que estaban conspirando con a nuestro Señor Jesucristo, ellos totalmente su maldad les controlaba. Ellos tenían odio y celos en contra de Cristo. El complot de que los fariseos, como ya leímos, como si tuviera éxito, ¿no?
porque ahí vamos a seguir leyendo el texto donde hemos leído. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, el llamando Caifás. Tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Esa era la planificación, su conspiración que estaban haciendo en contra de Cristo. Y como si su plan de ellos, ahí su planificación, su reunión que ellos llevaron, su complot, ¿no? Como si tuviera éxito. Pero no se daban cuenta que solamente si tuvo éxito ese plan, ese complot contra nuestro Señor Jesucristo, ese era nada más por la autorización, por el permiso, por el plan y el propósito de Dios. Porque si Dios no estuviera en su plan, tampoco lo hubieran tocado a nuestro Señor Jesucristo. No lo hubieran podido asesinar, no lo hubieran podido matar. Entonces, como ya mencionamos, Él ya, como había llegado su hora, Él se entrega a ser sacrificado, porque Él sabe, entiende que ese es el plan, el propósito que ha venido a cumplir a esta tierra, este planeta, a dar su vida para que los pecadores sean redimidos. Porque a Jesús mismo dijo, y vamos a leer un texto que ya dijimos, algún avance iniciando este tema, dice Juan 10:18. Vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 18, que dice: si los conspiradores están conspirando contra nuestro Señor Jesucristo, es porque la hora de Cristo ya ha llegado. Y Él está diciendo aquí, San Juan capítulo 10, versículo 18, dice la palabra: nadie me la quita, o sea, la vida, nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerlo y tengo poder para volver a tomar, y este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está, los conspiradores están planeando destruir a Cristo, y si su plan tiene éxito, es porque Cristo está poniendo su vida, está dejándose ya como el cordero del sacrificio, ¿no? De la Pascua, como el cordero que va a ser sacrificado por el pecado. Él se está entregando una forma voluntaria. Y los fariseos, tal vez ellos celebran que lo lograron, ¿no? Pero no saben que se estaban cumpliendo el plan, el propósito de Dios. Y eso tampoco justifica la maldad de ellos. Ya vamos a seguir hablando de eso. Vamos a ver otro texto también que dijo cuando Pilato también dijo algo interesante en el libro de San Juan 19. Él pensaba que como autoridad romana, que era el gobernador, y él pensaba que la autoridad que tuvo sobre Cristo era del mismo, pero no venía del mismo. Ahí dice la palabra, San Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Cuando es entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Tengo autoridad para soltarte. Y verso 11, Jesucristo le respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, lo que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahí está. La autoridad que Pilato tenía no era de la autoridad del Imperio Romano, del emperador, no era del mismo que tenía sobre Cristo, sino esa autoridad le había dado de arriba, o sea, del Padre. Así que ahí totalmente lo desbarata a sus ideas de Pilato, que él como hombre, como gobernador, pensaba que tiene autoridad sobre Cristo, pero no tendría autoridad si no es parte
de Dios, porque en el plan de Dios, en el propósito de Dios, era que Cristo sea el Cordero de sacrificio por el pecado. Y porque ya se llegó al tiempo. Si no se llegaba el tiempo, nadie le podía poner la mano sobre él, como en casos que está registrado en la Biblia anteriormente, han querido asesinarlo a Cristo, pero no han podido. Como recordemos, cuando Jesucristo nace también, hubo un complot en contra de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 2, se levantó Herodes para matarlo a todos los niños de 2 años para abajo, pero no pudieron. También hay otros acontecimientos que suceden, eso si vamos a leer en Lucas capítulo 4, cuando Jesucristo entró allá a la sinagoga, allá en su tierra, en Nazaret, donde él vivió, también lo quisieron matar. Pero ¿qué pasó ahí en ese evento? Mira, vamos a ver ese versículo. Lucas capítulo 4, verso 16. 4:16. El vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer ahí en la sinagoga de Nazaret. ¿Qué sucedió cuando Jesús ha leído las escrituras ahí? Y en el versículo 28 dice: al oír estas cosas, toda la sinagoga se llenó de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad, ellos para despeñarle. Hoy otro intento de asesinar a Cristo, pero Cristo pasó por en medio. También en el libro de San Juan 5:17 también dice 5:17 y 18: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios es su propio Padre, haciéndose igual a Dios. También otro caso en el libro de mismo Juan capítulo 7 versículo 25. También dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscáis para matarle? Mira, hay tiempos que conspiraron para matar a Cristo, pero no le podían tocar. En el versículo 46 también del mismo capítulo dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno le había hablado como este hombre. Ahí está. Mandaron alguaciles para arrestar a Cristo, pero ni siquiera lo han podido tocar. ¿Y por qué es que cuando Mateo 26 hemos leído, ya las autoridades maquinan y conspiran contra Cristo, y como si ellos tienen éxito? Porque el tiempo había llegado, su hora había llegado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, una forma voluntaria, se entrega a dar su vida, como dicen las Escrituras, a dar su vida para salvar a los pecadores. Y el complot que se está levantando aquí de sus enemigos de Cristo estaba en perfecta armonía con el plan soberano de Dios. Y eso porque el sacrificio de Cristo fue planificada, fue ordenada en la eternidad. Y eso vamos a lecturar algunos versículos que en nuestro tema anterior dimos. En Hechos 2:23, vamos a ver. Hechos 2, verso 23, dice la palabra. Pedro está predicando su discurso y dentro de su enseñanza dice así: está entregando por el determinado consejo anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Predeterminado, ahí está, predeterminado, anticipado bajo el conocimiento de Dios. Y también en el capítulo 4, versículo 25, también dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se unieron los reyes de la tierra. Recuerden que para crucificar a Cristo se unieron Poncio Pilato, Herodes, las autoridades judías, los gentiles, el mismo pueblo judío. Se unieron, de eso están hablando. Dice: se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron el uno contra el Señor, contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahí está el plan de Dios, el propósito de Dios, que Cristo muriera en la cruz, ser sacrificado, fue planificado allá en la eternidad, como Apocalipsis 13:8 también dice que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, era el plan de Dios que Cristo muriera en la cruz con una finalidad, un propósito de salvar a los seres humanos, a los seres humanos. Si no hay sacrificio tampoco, no hay salvación. Pero eso, como estamos diciendo, tampoco justifica la maldad de las autoridades que están cometiendo esa injusticia, esa maldad, porque Dios en su soberanía, Él conoce el tiempo, Él conoce las acciones de los seres humanos, cómo van a actuar los seres humanos. Él sabe, Él conoce todas las actitudes de los seres humanos, y entonces Jesús vino en ese tiempo. ¿Y qué es lo que se ve dentro de las autoridades judías? Ahí se ve el fruto de la maldad, el fruto de toda la rebeldía de lo que ellos tenían, porque la maldad, el pecado siempre rechazará, no, porque es una rebelión en contra de Dios. Eso se ve desde el Génesis. Los pecados siempre llevan al ser humano en rebelarse en contra de Dios, en rebeldía, a separarse totalmente de Dios. Y el pecado, el fruto del pecado solamente es destruir. Y aquí las autoridades judías, ellos se han entregado de una forma voluntaria al pecado. El pecado les domina, porque ahí vemos que los celos, la ira, los resentimientos que ellos tenían les controlaba, por la cual ellos nada más querían deshacerse de Cristo. Lo que a las autoridades judías no les interesaba, si Jesús era el Mesías o no, el propósito que ellos tenían era totalmente destruir a Jesucristo, porque Jesucristo, a predicar el Evangelio, a predicar el reino de Dios, totalmente les arruinaba el negocio y les arruinaba también sus intereses políticos que tenían. Ahora, si Jesús le hubieran hecho reino, en aquel tiempo, el imperio romano hubiera sido derrotado, y entonces a ellos no les convenía, porque ellos perdían sus puestos políticos que ellos tenían, puestos religiosos que ellos tenían. Entonces, pero Jesucristo fue claro también en esa declaración que su reino no era de este mundo, sino que su reino era espiritual. Eso le dijo delante de Poncio Pilato. Así que aquí la conspiración, lo que las autoridades judías, ellos conspiraron, era destruir a Cristo, pero ellos no se daban cuenta que estaba totalmente en el plan
de Dios. El plan era que Jesucristo muriera y así poder dar salvación a los seres humanos. Como dijimos, si no hay sacrificio, no hay salvación. No hay salvación. Entonces Cristo sabía perfectamente lo que las autoridades judías estaban planificando, tramando en contra de él, pero de otro lado no se daban cuenta que estaba conforme al plan de Dios. Todas las cosas que pasan en la vida de Jesús estaba pleno control de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es nada casualidad, no es nada lo que ha sucedido, es por accidente. Así como humanos tal vez no ver a Jesucristo clavado en la cruz es doloroso, es triste, ¿no? Pero en esa cruz de Cristo, que Él fue crucificado, trajo salvación. Como dijo el apóstol Pablo, yo me gloriaré en la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo hay salvación, hay redención. Lo que las autoridades judías pensaron para mal, Dios lo convirtió en bendición para los que creen, para los que tienen fe en Jesucristo, porque ellos son salvos a través de ese sacrificio. Así que, mis amados hermanos, es muy importante entender este tema sobre la crucifixión de Cristo. No fue por accidente, no fue por casualidad, sino fue por el plan de Dios. Sin saber, las autoridades judías realizaron esa conspiración y llevaron a cabo sus planes, destruir a Cristo. Pero Cristo, sabemos que Él salió triunfante después en la resurrección, venció al pecado. Así que hasta ahí, mis amados hermanos que están ahí en las redes escuchando, espero que esta meditación le ayude en su crecimiento espiritual y seguir adelante, seguir esforzándose en la vida cristiana. No te apartes de Cristo. Cristo vino a dar su vida para que usted sea salvo, así que tienes que perseverar en ese plan de salvación, seguir hacia adelante, no te desanimes. Si has vuelto atrás, vuelve a los caminos del Señor, cree en Cristo, o reconcíliate con Cristo si has vuelto atrás. Así que es tiempo de volver. Si no vuelves, te vas a perder en el infierno, te vas a perder en la condenación. Así que es serio esto. Si Jesucristo dio su vida para que usted sea salvo y usted de una forma voluntaria lo rechaza, pues bueno, te perderás. Porque ya Dios, como dice Hebreos, ya no queda más sacrificio a aquellos que rechazan. Pero la salvación está ahí. Cristo dio su vida para que usted sea reconciliado con Dios y sea perdonado. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Será hasta otra próxima oportunidad que tengamos para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones.